vamos a ir hoy al tercer siglo, pero después de Cristo. Vamos a irnos hoy al 300 después de Cristo. Al 300 después de Cristo. Y vamos a hablar en esta noche sobre el concilio de Nicea. Anote ahí, el concilio de Nicea. Esto es una de las partes más importantes en la historia de la iglesia. Aleluya. Porque en este momento, en el 325, es donde prácticamente se funda la iglesia católica de Nicea, Nicea, Nicea. En este congreso de Nicea es donde se forma la iglesia católica. La iglesia católica hasta el 325 aproximadamente no existía. Acuérdense que los romanos eran politeístas, no eran monitoístas. ¿Qué es un politeísta? Los que sirven a muchos, ¿qué? Dioses. Y monoteístas, ¿qué son? Solo a un Dios. Amén. Ahí que vienen siendo los cristianos y los judíos. ¿Ves? Entonces, en el 325 es el congreso donde se viene formando el primer canon bíblico para llegar a la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Y es donde nace la iglesia católica, es donde se une el paganismo con el cristianismo para crear el catolicismo. Entonces los romanos en aquel tiempo tenían sus deidades. Tenían sus deidades como, un ejemplo, Apolo, Atenas, Artemisa, ¿ve? Júpiter, Saturno. Ellos tenían sus dioses y adoraban a sus dioses. Entonces, cuando ellos se convierte, el emperador Constantino se convierte al cristianismo, cree en el evangelio y cree en nuestro Señor Jesucristo, toma el cristianismo como la religión oficial de Roma. Pero como ellos tenían muchos santos, ellos tenían muchos dioses, ellos buscaron la manera de unir a la parte pagana, la parte de los dioses con la parte cristiana. Y entonces ahí es donde nace la iglesia católica. ¿Ve? Por eso que en la iglesia católica, aunque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, también creen en santos y tienen imágenes y tienen santos. ¿Ve? Porque ellos no podían dejar a un lado sus imágenes, no podían dejar a un lado a sus dioses. Entonces ellos lo que pusieron fue San Pablo, la Virgen María, San Lucas, y comenzaron a sacar diferentes tipos de imágenes para que la gente pudiera seguir adorando, ¿ve? Pero de una forma cristiana. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Número uno, es importante porque hasta ese momento se predicaba el evangelio del reino, el evangelio que nuestro Señor Jesucristo había establecido. ¿Ve? Hasta ese momento los cristianos lo mataban. Hasta ese momento los cristianos lo agarraban entre dos caballos por los pies y por las manos y lo jalaban y lo partían por la mitad. Se lo tiraban vivo a los leones en los coliseos. Agarraban una cegueta grande y lo guindaban y lo picaban con una cegueta. Agarraban una estaca de fierro o de palo afilada y lo agarraban de las dos manos y de los dos pies y lo clavaban por la parte por su parte de atrás del recto, lo clavaban y lo mataban. Y los mataban de una forma tan terrible, los mataban, los arrastraban por los carruajes, por toda la tierra hasta que se muriera y por las piedras a los cristianos. Entonces en ese momento el cristianismo, por decirlo de esta manera, la gente dejó de morir por causa de Cristo, pero entonces la iglesia entró fue en un paganismo, la iglesia entró fue en una idolatría, la iglesia católica tomó el poder y comenzó a imponerse, ¿me está entendiendo? Y comenzó a conquistar y el Papa se convirtió prácticamente en un rey. De hecho que cuando muchos años después, cuando Roma es destruida, el imperio romano es destruido, muchos de los bárbaros que destruyeron Roma ya eran cristianos y el evangelio y el cristianismo católico se había expandido. Por eso que cuando llegan los primeros conquistadores, si podríamos decirlo conquistadores, porque realmente, bueno, sí fueron conquistadores, no descubridores, porque dice, no, Cristóbal Colón descubrió América.
realmente no descubrieron algo, sino que ya había civilización en México, en Guatemala, en Honduras, en Venezuela. Ya había civilizaciones de personas, ya había civilizaciones avanzadas. Entonces ellos lo que fueron fue conquistar y saquear. Entonces ellos establecieron y obligaron a los indígenas a adorar a los dioses que ellos traían, a adorar a sus santos, a adorar la cruz, ¿me entiendes? Y a los que no adoraban los mataban. Entonces todavía sobrevive hasta el día de hoy la Iglesia Católica. Pero gracias le damos a Dios que Dios nos ha quitado ese velo de catolicismo. Gracias le damos a Dios que Dios nos ha quitado esa idolatría y que hoy podemos creer en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Y creemos que no podemos hacer ni imagen ni semejanza, como dice la Biblia, ni de los que están en el cielo, ni de los que están en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas, porque no hay templo, aleluya, donde pueda sostener la gloria de Dios. La Biblia dice que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, esto es bien importante porque tiene una irrupción, por decirlo así, en la historia de la humanidad. En el 325, por orden del emperador romano César Fabio Constantino, también conocido como Constantino I, Nicea estaba situada en Asia Menor, al este de Constantinopla. En el concilio de Nicea, el emperador Constantino presidió un grupo de obispos y otros líderes de la iglesia con el propósito de definir la naturaleza de Dios para toda la cristiandad y eliminar la confusión, la controversia y la disputa dentro de la iglesia. El concilio de Nicea afirmó rotundamente la deidad y la eternidad de Jesucristo y definió la relación entre el Padre, el Hijo, como de una sola esencia. Y también afirmó la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron considerados como tres personas igual y eternas. Una de las cosas que pasaba en ese momento dentro de los creyentes de Dios es que muchos creían que Cristo no era Dios. Porque como Cristo fue engendrado por el Padre y algo engendrado tiene inicio y Dios no tiene inicio, decían que no podía estar Cristo a la misma par de Dios. Porque Cristo era creación de Dios, Dios lo había engendrado. Entonces eso era uno de los principales problemas de discusión que había en el 325 después de Cristo, en los creyentes de aquel tiempo. Como habían personas que sí decían que Cristo y Dios y el Espíritu Santo eran uno solo, pero con tres funciones. Mire qué tremendo, hermanos, que hace 1700 años atrás se discutía por este problema y hoy en día, 1700 años después aproximadamente, todavía se siguen discutiendo esa doctrina. Vemos los testigos de Jehová, vemos los solo Jesús, vemos los adventistas y vemos tantas religiones que separan, los mormones, que separan a Dios, a Dios Padre, de Cristo el Hijo y al Espíritu Santo. O sea que después de tantos años nos encontramos otra vez hablando de los mismos temas que se hablaban en aquel tiempo. Miren lo importante de esto. Constantino, que afirmó haberse convertido al cristianismo, convocó a una reunión de obispos en Nicea para resolver algunas controversias crecientes entre los dirigentes de la iglesia. Los temas que se debatían incluían la naturaleza de Cristo, la correcta para celebrar la Pascua y otros asuntos. El debilitado imperio romano, ahora bajo el gobierno de Constantino, no podía soportar la división causada por años de discusiones fuera de control sobre diferencias doctrinales. ¿Cuántos dicen amén? El emperador veía la discusión o la disputa dentro de la iglesia no solo como una amenaza para el cristianismo, sino también para la sociedad. Por tanto, en el concilio de Nicea, Constantino alentó a los líderes de las iglesias a resolver su desacuerdo interno y a convertirse en agentes de Cristo, que pudieran traer una nueva vida a un imperio atribulado. Constantino sintió que estaba llamado a usar su autoridad para ayudar a lograr la unidad y la paz y el amor dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, esto es algo bien importante. ¿Cuántos han escuchado la palabra ¿cómo que? Ecuménico? Ecuménico. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Sí? Esa palabra se utiliza porque quieren unir todas las religiones, por decirlo de esta manera, y establecer una sola religión. ¿Ven? Sí. Entonces, se ha hablado que los principales precursores de este pensamiento es la Iglesia Católica, para que no haya diferencia entre los cristianos, que somos nosotros, cristianos evangélicos, los cristianos católicos, los musulmanes, los solo Jesús, no hayan todo tipo de religión, sino que haya una sola religión. Y cuando analizamos esto, tenemos que entender que también eso es un plan del anticristo. Porque el anticristo, acuérdense que se va a encargar de unificar. El anticristo se va a encargar de hacer una sola moneda, de unir a todas las naciones bajo un solo poder y unir a todas las religiones que pueda bajo un solo poder. El Islam, que es una religión bastante fuerte a nivel mundial. Vemos hoy en día jugadores de fútbol, peleadores, boxeadores, tanta gente que están en el Islam, gente de todas las nacionalidades, famosos, que están en el Islam. Y vemos cómo esta corriente ha ido creciendo y ha ido aumentando. Entonces es bien importante entender esto porque acuérdense que el anticristo no solamente es un hombre, el anticristo es un espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y que ese anticristo ha de manifestarse en el tiempo señalado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y era lo que el apóstol Pedro decía, el espíritu del anticristo, el cual ya está entre vosotros y en medio de vosotros. Entonces, esto que hizo Constantino fue tratar de resolver los problemas de que había de las diferencias doctrinales y unificar las diferencias doctrinales. Por una parte vemos un aspecto positivo de esto, pero por otra parte vemos un aspecto negativo. ¿Cuántos dicen amén? Un sacerdote llamado Arrio presentó su argumento de que Jesucristo no era un ser eterno. Escuche bien. Porque fue creado en un momento determinado por el Padre. Los obispos como Alejandro y el diácono Anastasio argumentaron la postura contraria, que Jesucristo es eterno, al igual que el Padre, y era un argumento que afrontaba el trinitarismo con el monarquismo. Constantino instó a los 300 obispos del concilio a tomar una decisión con la mayoría de votos que definiera quién es Jesucristo. La declaración de la doctrina que produjeron fue una que todo el cristiano seguiría y obedecería, llamado el credo de Nicea. La iglesia mantuvo este credo y el emperador lo hizo cumplir. Los obispos de Nicea votaron para hacer que se aceptara la deidad absoluta de Cristo como posición de la iglesia. El concilio de Nicea defendió la doctrina de la verdadera divinidad de Cristo, rechazando la herejía de Arrio. El concilio no inventó esta doctrina, más bien solo reconoció lo que la Biblia ya enseñaba. El Nuevo Testamento enseña que hay que adorar a Jesús el Mesías, es decir, que Él es igual a Dios. Nuestro Testamento prohíbe la adoración de los ángeles. Colosenses, alguien búsqueme Colosenses 2:18 y Apocalipsis 22:8 y 9. Vamos a leer Colosenses 2:18. Colosenses 2:18. Humildad y culto. Carnal. Nadie os oprime de vuestro premio, afectando humildemente el culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que ha sido visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Es que, de hecho, que el ángel que se le aparece al apóstol, el apóstol lo quiso adorar y el apóstol le dijo: no me adores porque yo soy consiervo tuyo, el único que hay que adorar es a Dios. Ni el ángel se dejó adorar. Y dice la Biblia que el apóstol Juan lo fue a adorar y el ángel le dijo: no me adores porque el único que hay que adorar es a Dios. Apocalipsis 22:8. Vamos a Apocalipsis 22:8.
Apocalipsis 22:8. Dice, y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel, del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. ¿Ve? El ángel no se dejó de adorar, porque la Biblia prohíbe que tenemos que adorar a los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces imagínate que dice, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me des... ¿Ve? ¿Cómo? Y vemos un angelito así como un bebecito con unas alitas y una flechita. Ajá, como mariposita. Cuando la Biblia dice que los ángeles son grandes en fuerza y en potencia. Dice que el aspecto de un ángel era como un relámpago, como un trueno, con espadas desenfundadas. Tremendo, ¿verdad que sí? Imagínense los serafines, los querubines, que son seres de tanta potencia. Gloria al nombre del Señor. Pero mire esto tan poderoso, que este ángel, ve, siendo humilde, le dijo, no, a mí no me adores, yo soy, no soy siervo tuyo, soy consiervo. Ve, consiervo, o sea, tú y yo estamos al mismo nivel para adorar a Dios. ¿Ve? Estamos en el mismo rango, tenemos que adorar a Dios. Y ahora, ¿qué fue lo que quiso Satanás? Que lo adoraran a él. ¿Y qué es lo que quiere Satanás hoy en día? Imagínense eso, hermano, la santa muerte. La santa muerte, imagínense eso. ¿Ah? Santa muerte. Eso no tiene ni sentido, porque ¿cómo la muerte va a ser santa? O sea, ni la palabra tiene sentido, ni esa misma palabra. ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, el apóstol Pablo nos dice que en Cristo habita corporalmente toda plenitud de deidad. Colosenses 2:9 y Colosenses 1:18. Pablo declara a Jesús como el Señor y como aquel a quien la persona debe orar para salvarse. Romanos 9:13 y Joel 2:32. Jesús es Dios sobre todo. Romanos 9:5 y nuestro Dios y Salvador. Tito 2:13. La fe en la deidad de Jesús es básica en la teología de Pablo. Es que la misma Biblia dice que solamente hay un camino a la verdad y la vida y que nadie va al Padre si no es por Él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Antes había un velo que separaba al hombre de la presencia de Dios. Dice la Biblia que estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión y en el templo que hicieron para Dios. Y nadie podía pasar ese velo. ¿Me está entendiendo? Era extremadamente delicado porque moría la persona. De hecho que a los sacerdotes le amarraban por la cintura una cuerda, por si le daban cuello. Y le ponían campanita en la ropa y en los tobillos, para que cuando ellos dejaban de escuchar la campanita, en un rato decía, lo mató Jehová. Y lo sacaban, lo jalaban por la cuerda y lo sacaban de adentro del templo. Imagínense. Eso era una cosa tremenda, hermano, porque ellos tienen que prepararse desde un año antes, cuando le tocaba, según el orden que le tocaba por familia. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que cuando el papá de Juan el Bautista le tocó ir a ministrar y tardó tanto tiempo, dice que afuera estaban preocupados, ¿ve? De que algo le hubiera pasado. Y dice la Biblia que el ángel lo dejó mudo. Le dijo, por cuanto no creíste en lo que te he dicho, quedarás mudo hasta el día de nacimiento de tu hijo. Y dice que cuando Zacarías salió, estaba mudo y no podía hablar. Y supieron que algo había pasado dentro del templo. Imagínense, hermano, qué cosa tan terrible. Dígame, hermano Marvin. De la deidad, de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que ya hemos estudiado la Trinidad, ¿sí o no? Y sabemos que es la Trinidad. El Evangelio de Juan declara que Jesús es el Logos, divino y eterno.
el agente de la creación y fuente de la vida eterna. Juan 1:1 y Juan 1:5 y Juan 1:9. Es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nuestro abogado ante el Padre. Primera de Juan 2:1 al 2. El soberano. Apocalipsis 1:5. Y el Hijo de Dios desde el principio hasta el final. El autor de Hebreos revela la deidad de Jesús mediante su perfección como sumo sacerdote. Hebreos 1, Hebreos 7:1 al 3. El Salvador divino humano. Él es el objeto de fe, esperanza y amor del Cristo. El concilio de Nicea no inventó la doctrina de la deidad de Cristo. Al contrario, el concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Cristo, el único Dios verdadero y la segunda persona de la Trinidad, el Padre y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el concilio de Nicea tiene mucha importancia. Número uno, reafirmó a nuestro Señor Jesucristo, reafirmó al Espíritu Santo. O sea, si esos obispos hubieran quitado, que ni Dios lo quiera, a Cristo como el Padre y al Espíritu Santo, a lo mejor el Evangelio no hubiera llegado como ha llegado a nuestras vidas hoy en día. Porque hubieran, hubieran arrancado eso de la Biblia, hubieran arrancado eso del cristianismo. Y nunca nos hubiéramos enterado de Cristo y nunca nos hubiéramos enterado del Espíritu Santo. De hecho, que había unos discípulos de Apolo que fueron bautizados en Cristo Jesús, que conocieron a Pablo. Y Pablo le preguntó si conocían al Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Y estos discípulos que predicaban de Dios y hablaban de Dios y predicaban de Cristo, le dijeron, no sabemos ni quién es el Espíritu Santo, imagínese usted. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo, poniendo las manos sobre ellos, les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y en el momento recibieron al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En el siglo 3 o 300 después de Cristo, la sociedad romana vive una de sus peores crisis. Las fuerzas extranjeras que amenazaban la frontera norte del imperio, hay que sumarle la ruina de su moneda, la incertidumbre en la producción de las cosechas, los altos niveles de corrupción que están instalados en la sociedad y el vicio de poder que impide dar solución rápida y contundente a los problemas que asolaban el imperio. Esta profunda crisis que se alarga más de 50 años y que afecta a todos los niveles y capas sociales tambalea todo el sistema de valores y creencias de la sociedad romana, permitiendo así que nuevas doctrinas emerjan con cierto éxito. En este contexto aparecen las grandes religiones monoteístas que hasta entonces apenas han tenido espacio dentro del imperio. La aspiración por parte de estos credos de una verdad absoluta y el deseo de unificar la justicia y la moral bajo una misma doctrina resulta muy atractivo para una sociedad romana tan golpeada por la corrupción y la miseria. Acuérdense que Roma tenía algo, y es que Roma había constantemente traición, mataban, los hijos mataban a los padres, los hermanos mataban a los hermanos, fulano, el sobrino mataba al rey para convertirse en rey. O sea, eso era un caos terrible, eso era una constante muerte que había en aquel tiempo. De hecho que dice la historia que de cada 100 hombres, 4 hombres llegaban a 50 años en ese tiempo, imagínese usted. ¿Se acuerda de eso? De cada 100 hombres, 4 llegaban a 50 años en ese tiempo. Y obligaban a las mujeres a tener 5, 6, 7, 8 hijos para tratar de anivelar la cantidad, para que pudiera existir gente, porque moría demasiada gente, o en guerra, o en peste, o en enfermedad. Y como no había en aquel tiempo las medicinas que habían hoy en día, un asma, una gripe, o sea, cualquier enfermedad era algo terrible, era una muerte segura, porque no existían tanta cantidad de medicinas como hoy en día existen. ¿Cuántos dicen amén? En el siglo I, siglo II y siglo III surgen miles de sectas, cada una con su propia correspondencia, profetas y textos sagrados. Estas sectas tienden a tomar influencia del judaísmo, de las religiones asiáticas egipcias, de las enseñanzas de Cristo o de la filosofía platónica y piadógica. Además, inspira a alcanzar
la ignosis, es decir, el conocimiento de la verdad. Conocimiento de Dios, de esta verdad. Está dentro de cada uno de nosotros y es necesario conocerla porque es la herramienta de lo que disponemos para poder salvar nuestra alma miserable y decadente, mundo terrenal. Este rechazó el mundo muy generalizado entre esta secta, las características como antimaterialista, dándole la importancia sobre el aspecto espiritual del ser humano y el alma. Entonces había demasiada confusión, había demasiada mezcla entre las religiones egipcias, asiáticas, romanas, griegas, cristianas. O sea, eso era un solo cóctel, aparte de todas las traiciones, las muertes, las guerras, la falta de escritura que había en aquel tiempo. Acuérdense las escuelas de los pensadores que existían, que estuvimos hace tiempo estudiando sobre los pensadores de aquellos tiempos. Imagínense todo eso mezclado en aquel tiempo. Entonces Constantino quiso hacer como parar todo esto y tratar de unificar para poder calmar y poder controlar el pueblo en aquel tiempo. Entonces el Congreso de Nicea se basó no solamente para reafirmar la Trinidad, no solamente para crear una doctrina más cercana a la Biblia, a la verdad de Dios, sino que también sirvió para que el pueblo romano se acomodara un poco mejor y a la misma vez sirvió para el canon bíblico. ¿Ve? Mire toda la importancia que tiene esto. Entonces vemos cómo este Congreso y cómo estos textos antiguos, aleluya, forman parte de nuestra historia. ¿Cuántos dicen amén? El concilio reúne a los representantes de las principales sectas junto con los diferentes credos cristianos. Curiosamente, este concilio es organizado y promovido por el emperador Constantino I, que a la vez la gran influencia del cristianismo está ganando dentro del imperio y quiere aliarse con la iglesia para conseguir un respaldo divino a su reinado. Prueba esta alianza en el edicto de Milán en el año de 313 y que reconoce a los cristianos la libertad de poder reunirse y practicar su culto libremente, cosa que antes no se hacía. Por su parte, la iglesia requiere deshacerse de todas las sectas cristianas como las judías y las maneas que contradicen las doctrinas oficialistas y poder así imponer una visión homogénea del cristianismo que les ayude a ganar más influencia y poder usarse de ella como herramienta de control político. Los historiadores discrepan del número real de asistencia que fueron entre 250 y 318 obispos. Tras el debate teológico sobre las diferentes versiones religiosas representadas, se quitó dejar la decisión que el evangelio debe ser elegido como sagrado a Dios. Esto consistió en el poder de los 270 libros sagrados bajo una mesa del salón del concilio, cerrar la puerta con llave y pedir a los obispos que rezaran durante toda la noche para que Dios pusiese sobre la mesa aquellos que fueran inspirados por él. O sea, en aquel tiempo tenían, escuche bien, 270 manuscritos sagrados. ¿Cuántos libros tenemos hoy en la Biblia? 66. Y había en aquel tiempo 270 libros que para ellos era sagrado. Entonces el emperador les pidió que entraran en oración, en ayuno, para que Dios le indicara cuál de estos libros era inspirado por Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál de estas epístolas era inspirada por Dios? Yo siempre digo algo. La Biblia de una u otra manera fue manipulada, porque tenemos que entender de que la Biblia ha sido manipulada por el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero creo firmemente en lo que dice la Biblia, que el que le quite y el que le ponga. Dice que Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Lo que está puesto, plantado, fue lo que Dios permitió que se dejara escrito para que el hombre se salvase, ni más ni menos. ¿Alguien me está entendiendo eso?
Dios dejó lo más importante. O sea, Dios en su divina gracia, es que la Biblia dice que como son más altos los cielos que la tierra, que así son los caminos de Dios, más altos que nuestros caminos. ¿Usted cree que si hubiera algo importante que fuera importante para Dios, Dios hubiera permitido que lo hubieran sacado de la Biblia? Yo no lo creo así. Porque Dios es perfecto, Dios es fiel, Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Dios pone el querer como el hacer. Entonces yo pienso que si Dios hubiera dejado algo importante, que él hubiera visto que era importante, lo hubiera dejado en la palabra de Dios. Entonces yo pienso que la Biblia es perfecta. En su imperfección es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre del Señor. Porque es la que nos enseña y nos da vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Al regresar la mañana siguiente, sobre la mesa se encuentra el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mire. ¿Ve? A partir de ese momento se funda la iglesia católica, no más o menos como la conocemos, más o menos como la conocemos hoy en día, pues gran parte de su organización interna es dictada en este concilio. Entre algunas de estas medidas se encuentra la aprobación de todo lo relativo a la elección episcopales, los patriarcas y su jurisdicción, todo lo relativo a la excomunión, la prohibición del abandono de sus iglesias por parte de los clérigos, así como la prohibición de que los obispos, sacerdotes y diáconos pasen de una iglesia a otra. Además también se tachan los libros que quedan debajo de la mesa como herejía y bajo el amparo del Imperio Romano. Se autoriza la prohibición de recursos de esta secta. El emperador Constantino I quiere que la iglesia controle todos los aspectos teológicos del cristianismo sin ningún tipo de disidencia, que socave su autoridad, pues la religión siempre ha sido utilizada por unos pocos como un método muy eficaz de controlar como control social en momentos difíciles. Entonces, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y esto que estamos leyendo es parte de lo que sucedió en este Congreso de Nicea. Dígame, hermana. Vamos para allá. Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, nació en Serbia en el 280 después de Cristo, en Turquía. Fue el primer emperador cristiano de Roma. Constantino fue muy importante. Escuche bien. Constantino fue muy importante porque fue el primer emperador en creer en Cristo. Hasta ese momento, ningún emperador creía que Cristo era el Hijo de Dios. Mataban a los cristianos. ¿Ve? Por eso es que es tan importante él, porque él fue el primer emperador que le dio libertad a los cristianos de hacer servicio. Le dio esa libertad. Aunque prácticamente él también es el que funda la iglesia católica. ¿Me está entendiendo? Que la Biblia también llama la madre de las rameras. ¿Ve? Pero ayudó de una u otra forma a que la gente conociera a Cristo. Como dice la palabra, aunque se predique por dinero o por vanagloria o por fama, por lo que sea, a la finalidad se predica a Cristo. Para que nadie diga que no se le predicó a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, Dios no tiene culpa de los fallos que tiene el hombre. ¿Sí o no? Dios me guarde a mí, Dios lo guarde a usted. Si alguno de nosotros le fallamos a Dios de alguna manera, le estoy fallando yo. Dios no está fallando. ¿Cuántos dicen amén? Constantino hubo de librar duros combates contra sus rivales hasta en la batalla del puente de Milvió. En el 312 se impuso a Mangencio y se hizo con Roma. Con ello obtenía parte occidental del imperio, mientras que la oriental era controlada por Licinio.
No pasó hasta su poder hasta el 323 de la batalla de Adrianópolis. Desde entonces hasta su muerte ejerció como emperador único de todo el imperio. Entonces, como ellos estaban en Roma, en la capital del imperio, él decidió crear su propia ciudad. Entonces esta ciudad se llamó Constantinopla. ¿Ve? Que era una ciudad basada con él. Y esa ciudad, miles intentaron de conquistarla y no pudieron. ¿Saben quién vino a conquistar esta ciudad? Un emperador llamado Meme II. De hecho, que en Netflix está la serie de Meme II. Meme II fue y ellos creían, él era del Islam, él creía en Alá. Y él fue el que vino a conquistar Constantinopla. Porque Constantinopla tenía muro, tenía un muro, otro muro, y aparte tenía ríos llenos de cocodrilos y de animales. O sea que era una cosa que durante miles y miles quisieron conquistarlo y no habían podido conquistarlo. Era una ciudad inconquistable. De hecho que lo comparaban a una manzana roja. Y decía que el que conquistara la manzana conquistaba el mundo. ¿Ves? Porque lo habían creado tan tremendo. Ahí trabajaron gente de Venecia, arquitectos de todas partes del mundo para hacerlo lo más inconquistable posible. Por eso es que se duró tanto, miles y miles que quisieron conquistarlo, y cientos de años. Yo creo que pasaron, si no más me equivoco, creo que pasaron como casi 800, 900 años sin poder conquistar esa ciudad. Imagínese usted. Qué locura, ¿va? La trascendencia del reinado de Constantino para la historia occidental procede de las consecuencias que tuvo su conversión al cristiano en algún momento indeterminado del proceso de conquista del poder, aunque no se bautizó hasta poco antes de morir. Descartada la sinceridad de sus sentimientos religiosos, es posible que dicha conversión se debía al fracaso de las presunciones del reinado anterior, así como la búsqueda de elementos de la unidad que contrarrestaran la tendencia discredadora del imperio. Pues el edicto de Milán del 313 acabó el culto estatal pagano en Roma. Decretó el fin de la persecución contra los cristianos. Escuche bien. Él fue el que hizo el edicto en el 313 para que se, entre comillas, se quitara el culto pagano que había en Roma. Y fue el que dictó el decreto contra los cristianos y la devolución a estos de los bienes expropiados. Aunque no se convirtió al cristianismo en la religión oficial del Estado, un paso que daría Teodosio en el 391 y concedió importantes privilegios y donaciones a la iglesia y apoyó a la construcción de grandes templos y dio preferencia a los cristianos a la hora de seleccionar sus colaboradores. A cambio, otras comunidades religiosas comenzaron a ser perseguidas dentro del imperio, como sería el caso de los judíos que no eran cristianos, de los judíos que no creían en el Mesías. Temerosos de las disputas teológicas, rompieron en la unidad de la religión cristiana, puso el poder a la disposición de la jerarquía eclesiástica para cambiar las numerosas herejías de la época. En el 317 dictó leyes contra la ortodoxia cristiana, repidió la operación contra los arraigados, haciendo aplicar el primer concilio general de la iglesia de Nicea en el 325, en el cual se aprobó el credo que reconocía las propuestas de San Anastasio frente a las de Arracio. San Anastasio era el que creía y el que propuso, escuche bien esto, que Cristo era igual que el Padre y era igual que el Espíritu Santo, que era un mismo Dios. Porque Arriao, que era otro obispo, Arriao, no creía que Cristo era Dios, sino que Cristo, como fue engendrado por Dios,
era una creación de Dios, mas no era Dios. Ese es el principal problema de aquel tiempo. Gracias a Dios que lo que San Anastasio enseñó fue lo que se aprobó. ¿Cuántos dicen amén? Constantino construyó y amplió la ciudad griega de Binacio, la cual es Estambul hoy en día, la cual cambió el nombre por el de Constantinopla y convirtió en capital cristiana del imperio en su constitución de Roma, símbolo del paganismo. Con ello hizo bascular el centro político del imperio hacia el este, suministrando una capital magnífica del puro imperio romano del oriente, imperio bizantino, hasta el 1453 al imperio otomano. El imperio otomano fue el que destruyó y el que derribó Constantinopla, que ahí donde está Mehmed II, que fue el que mandó a construir cañones gigantes y destruyó parte de los muros y pudieron entrar y por primera vez destruir y conquistar Constantinopla en el 1453. Estambul. Sí, Estambul, exactamente. De hecho que se dice que el arca está ahí. El arca de Noé se dice que está en Turquía. Se ve las imágenes del arca dentro de la montaña donde quedó. La Biblia dice en qué montaña se estacionó el arca, no me acuerdo el nombre, pero es Turquía. Y excavando han conseguido, le recomiendo que anoten eso para que lo busquen. Se puede ver la imagen de un barco gigante incrustado dentro de una montaña. Y es tremendo eso. Entonces prácticamente esto fue lo que más hizo Constantino, amén. Arará. Sí, entonces la caída de Constantinopla fue hasta el 1453. Ahora, réstele del 1453. Vamos a poner 1400 menos 300. Pasaron 1100 años para que pudieran conquistar Constantinopla. Ay, mi madre. 1100 años. ¿Cuántos reyes vivieron durante 1100 años para poder conquistar Constantinopla? Imagínese usted. Tremendo, ¿sí? Entonces, vamos a verlo hasta aquí por hoy. ¿Cuántos aprendieron? Vamos a ver. Vamos a ver. La hermana Elizabeth me está levantando la mano ahí. Ah, estaba rascando la cabeza. Mano Marvin. Así. Estambul. Parece que ese imperio estaba regado por toda Europa. Llegó a ser demasiado grande. Inmensamente grande. Sí, es cierto. O sea, lo que estamos estudiando es cierto porque hasta el día de hoy existe. Y están las pruebas no solamente bíblicas, históricas, sino arqueológicas. Existen parte de esos monumentos hoy en día. Cuando tengamos el avión vamos a viajar para allá a pasear y a tomarnos fotos. ¿Cuántos dicen amén? Del arca. Ajá, muy bien. Mano Fran.
Ya da libertad, muy bueno. Ajá, Pilato, el César, poder. Ujú, ujú. Exactamente. Ujú. Exactamente. Yo creo que Dios lo permitió con un propósito. Ujú. Así, hermana Elizabeth. Amén. Bueno, la hermana Angie ya tenía 4 inasistencias. Está una de no graduarse. Póngase las pilas. Todavía tiene chance. Bueno, también, claro que sí. Mi hermana Katy lleva 2 asistencias también. 4 malas, pero 2 buenas. Pero ahí va. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, amén. Nos hemos gozado hoy, hemos aprendido un poquito más. Porque es importante, hermano, estudiar y aprender esto, porque esta es la base de lo que nosotros somos hoy en día cristianos. Sin estos hombres, aunque fueran paganos, medio locos, mundanos, Dios no los hubiera puesto en el camino, ni Dios los hubiera puesto de una u otra manera, nunca el evangelio hubiera llegado a nuestras vidas. Amén. De una u otra manera, Dios los utilizó a ellos para que la palabra de Dios se siguiera predicando. Ujú. Ajá. Para allá la grabación, hija, por favor. Y hay gente que dice, yo soy católico. Y tú le preguntas, ay, ¿cuándo se hizo la iglesia católica? ¿Tú eres católico? Ajá, explícame un poquito. ¿De dónde salió la iglesia católica? ¿Cómo tú te hiciste católico? ¿Cómo es esto?